¿Qué tal, gente? Es un honor para mí estar con ustedes y compartir algunas ideas que son elaboraciones, por supuesto, en este diálogo entre actores, propuestas, teorías, paradigmas, etc. Esta vez vamos a hablar de la psicopatología familiar, ¿no? Eh, Resulta que las estructuras clínicas, las de Freud, neurosis, psicosis y perversiones, son modelos subjetivos, o sea, intrapsíquicos, y solo en cierta medida hay un aspecto intersubjetivo, como el caso del obsesivo, que Lacan define como intrasubjetivo, y la histeria como más intersubjetivo, digamos, ¿no? La histérica más interesada en los vínculos, ¿no? Digamos, sin embargo, eh, la familia también tiene características psicopatológicas, es decir, podemos llegar a abstraer cierta nosología, cierta dinámica patogénica, ¿no? Sobre todo a partir de los escritos de Pichon, como por ejemplo la rigidez de una familia que gira en estereotipo, ¿no? Y que segrega al portavoz, al chivo expiatorio, ¿no? Merced a esta crisis del sistema familiar que regurgita a este sujeto que es el portavoz de la enfermedad grupal, ¿no es cierto? Y ya hablamos de una dinámica rígida en estereotipo, patológico, digamos, en cierta manera, un sistema rígido, ¿no es cierto? De modo que tenemos así que desde el enfoque de Pichon podemos abstraer una psicopatología familiar. En este sentido, continuando con cuestiones como por ejemplo la obesidad, la bulimia, la anorexia, estos supuestos trastornos de la alimentación, en verdad son también se vincula con los familiares, es decir, es la familia la que transmite, pauta, enseña, configura las matrices que los chicos internalizan como modelos vinculares, como estilos vinculares, como estilos de relación que los chicos internalizan. Por ejemplo, los excesos en la alimentación, la mala alimentación, la mala nutrición, entonces, o por el contrario, los ideales muy exigentes de merced a estar fagocitado por los moldes sociales, el tema de la bulimia, la anorexia y demás. De modo que también volvemos a encontrar un trastorno familiar en la comunicación, es decir, esta comunicación intergeneracional de padres a hijos, y hay también función paterna y materna fallida allí, es decir, que los padres no están cumpliendo bien sus respectivos roles de ser modelos en lo posible, equilibrados en cuanto a la alimentación, por ejemplo, ¿no? Lo mismo en cuanto a las familias patogénicas, familias patogénicas que transmiten moldes violentos, modelos de relación, modelos vinculares de amor, donde papá y mamá, por ejemplo, escenifican patéticas escenas de violencia entre sí que los chicos incorporan como modelo de amor, es decir, es la escuela del amor. Entonces, también allí encontramos la escuela del desamor. De modo que en el campo de transmisión de modelos vinculares como pareja y estilo de familia, por ejemplo, un estilo familiar conflictivo, problemático, entonces también la familia es transmisora patogénica, psicopatogénica de modelos violentos, ¿no es cierto? De la misma manera, hay familias incestuosas donde los límites de la prohibición del incesto, tal como lo estudió Levi Strauss y Freud en Totem y Tabú, no se respetan los límites, entonces hay abuso sexual. De modo que también hay entonces familias que son incestuosas, es decir, que hay graves problemas de límites culturales, límites éticos, o sea, no hay prohibiciones. Entonces, el adulto que debiera inculcar límites es el transgresor, entonces serían las familias perversas. Tenemos allí también una psicopatología familiar.
Y podemos seguir haciendo racontos de un montón de casos de moldes que no son adecuados con una convivencia media, una media aristotélica de límites, es decir, no violentar al otro, no violentar su salud psíquica, es decir, esto del abuso sexual, por ejemplo. Y hay familias donde el chico incorpora los moldes adictivos de sus propios modelos, es decir, padres, tíos, padrastros, hermano mayor, primos, es decir, que la familia es patogénica porque transmite moldes psicopatológicos, transmite modelos que son nocivos, ¿no? Entonces, las adicciones, sin duda que está la sociedad que transmite toda esa culpabilización al factor social, capitalista, bueno, también se habla de la falta de comunicación de los padres, es decir, esta mirada que salva a la familia, pero en verdad los moldes adictivos están en la familia, es decir, que los chicos identificatoriamente descubren un método resolutivo de sus angustias, de su soledad, en todo caso, porque sin duda que falla terriblemente la función paterna, entonces encuentra las adicciones como método de calmarse. Allí volvemos a encontrar una patogénesis familiar, la familia como patogénica, como patogenética, es decir, que origina, este término que le encantaba a Pichón. De modo que podemos seguir describiendo algunas disfunciones que la familia transmite, moldes disfuncionales, es decir, no son funcionales ni siquiera para la convivencia familiar. No estamos hablando de disfunciones en el sentido adaptativo de una sociedad. Sabemos que la sociedad tiene moldes totalmente patológicos y etiológicos, es decir, que generan. Es una sociedad bastante desigual y alienada, pero no estamos diciendo que la familia como grupo tiene dinámicas, comunicaciones, estilos, transmite moldes que son nocivos. Por ejemplo, en una familia se aprende la delincuencia, la corrupción, la falta de ética, el maltrato infantil. Así, el maltrato a los niños son métodos que los chicos incorporan de los adultos, es decir, de la familia. Entonces la psicopatología familiar entonces se centra en esta función transmisora de la familia, esta función estructurante de la familia que debiera estructurar sujetos éticos, empáticos, comunicativos, flexibles, creativos, que puedan tolerar la diversidad, aceptarla, es decir, sujetos relativamente sanos, digamos, pero no es así. Y la psicosis, esto yendo al plano familiar, también se corresponde con una familia en donde hay delirios, es decir, René Caes en el libro Transmisión de vida psíquica, junto con otros autores como Feinberg, etc., habla de cómo se transmite esta función fallida de subjetivación de los hijos que reciben moldes psicóticos, ¿no? Luego se desliga de la familia, se lo naturaliza, se lo sacraliza, es decir, la familia como si fuese un lugar inocente donde no sucede mayor cosa, ¿no es cierto? No, para nada es así. De modo que todos los males, los disvalores, los contravalores, todos los males que podemos encontrar, hasta modelos criminales, es decir, lo encontramos en la escuela familiar. Entonces, esta transmisión nociva de la familia, de moldes totalmente nocivos, que son contaminantes, es también parte de la psicopatología familiar como grupo, ¿no es cierto? De esta manera nosotros ofrecemos al campo de los PS, los trabajadores sociales, psicopedagogos, etc., una psicopatología que se descentra del DSM-5, pero sin duda está vinculado, porque un chico hiperactivo no es genético. Solo los neurólogos o los darwinistas obsesivos creen que hay un gen de la
hiperactividad o el autismo o el trastorno disocial o el Asperger, etc. Pero todos esos trastornos son moldes transmitidos en la familia, son estilos de subjetividad que los padres en un plano de transmisión transgeneracional y transmisión inconsciente transmiten a los chicos, es decir, programan mal a los chicos. La familia es un grupo que programa subjetividades, estilos. Entonces toda esa gama de supuestos trastornos que describen los psiquiatras, adeptos a la descriptiva psicopatológica, lo podés encontrar en la familia. Entonces la familia sería la escuela que estructura todo esto. Entonces la psicopatología familiar entonces sería esta sociogenealogía pichoniana. Es un libro que le dedicamos, que deriva además del pensamiento de Pichon, la sociogenealogía, como parte del socioanálisis, que describe estas transmisiones. Y cuando Freud te habla del Edipo, de cómo los padres son modelos de identificación, cómo el chico se estructura, todo eso es transmisión también. Es una manera de ver, una manera comunicativa e intergeneracional de ver la cosa, ¿no es cierto? De modo que el CIE-11, el DSM, el modelo de nosología de Freud, lo podés encontrar como modelos en la familia y se transmiten en la familia. O sea que las estructuras clínicas no son cosas que surgen acá mismo en una suerte de generación espontánea, sino que vienen rodando hace mucho tiempo en la familia. Pero hay algo más también. Nuestro Pichón dividido es que en la familia hay linajes, líneas, dos familias, es decir, mamá puja por instalar un modelo de familia y papá otro. Este desencuentro entre sistemas de familias, esta lucha, es también lo que genera todos estos conflictos y los chicos también reciben estos moldes problemáticos de esta reyerta básica de la familia, este conflicto básico de la familia que desgarra esta visión unitaria de la familia que se tenía y que para nosotros es una ruptura epistemológica, un progreso en el conocimiento, rompiendo la familia redonda que se consideraba antes, ¿no es cierto? De modo que postulamos una psicopatología familiar propio de los PS, también para trabajadores sociales, psicopedagogos, etc., tomando a la familia como un plano, como un grupo estructurante, programador, y que cuando lo hace mal es psicopatogenético, es patogénico, porque genera en los chicos, transmiten los chicos, forjan los chicos todos estos moldes nocivos que venimos hablando. De modo que te invito a profundizar en esta psicopatología familiar como nuevo campo de estudio vincular, comunicativo. Sin duda que nos relacionamos con lo intrapsíquico, pero no somos psicoanalistas ni psicólogos para estar profundizando lo intrapsíquico, sino que la fase interactiva, el vínculo, esa interacción entre sujeto, familia y sociedad. Esto es lo que decía Pichon de la psicología social. Bueno, sin duda que yo también, como psicólogo, también considero que existe esta patogenia familiar, digamos, esta visión psicopatológica de la familia, porque es cierto, es la gran escuela donde se forja, y como profesor universitario en psicología también a mis alumnos les digo, ¿dónde se transmiten todos estos males que acabamos de ver? En la familia. Muchas gracias.